Voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a avanzar. Buenos días, doctora. Qué gusto tenerlo en clase, Edwin, y al resto también. Es un gusto que sean responsables, pese a que está haciendo tanto frío, ¿no? Hay que abrigarnos y continuar con nuestra vida diaria, ¿no? Hoy día vamos a avanzar el tema número 9, efectos generales de los contratos. ¿Cuáles son los efectos generales de los contratos? ¿Qué efectos van a surgir al momento de que las personas deciden suscribir un contrato? Los efectos de los contratos, los efectos en general son esos derechos y esas obligaciones que generan. Los contratos crean, modifican y extinguen relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Los efectos de los contratos los vamos a conocer de dos clases, ¿no? Los contratos con efectos obligatorios o personales. Estos contratos con efectos obligatorios crean obligaciones de hacer o no hacer, que se traducen en la prestación de servicios o en la abstención, ¿no? Esos efectos nacen en la mayoría de los contratos donde no se constituyen ni se transfieren derechos reales. Estos contratos de hacer o no hacer tienen que tomar ciertas características, tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo que sea posible jurídica y materialmente, que sea personal al deudor, que sea determinable o determinado, que sea lícito. En estos contratos que tienen esos efectos obligatorios o personales, ¿qué es lo que se busca? Conceder el uso, el goce de la cosa, ¿no? O la prestación de ese servicio. Tenemos los contratos de arrendamiento, los contratos de mano de obra. Quiero que me levante una pared, quiero que me haga una pared, quiero que me haga 2 cuartos, quiero que me haga un baño. Un contrato de obra que se traduce en un hacer, ¿no? Un contrato de préstamo de dinero, la entrega que me de ese dinero. En un contrato de arrendamiento, ¿qué es que se va a buscar? Que el arrendador garantice el uso, el goce de la cosa por la cual se contrató ese contrato de arrendamiento, por el cual se constituyó. Esa es la obligación del arrendador, ¿no? Que garantice ese uso, goce, disfrute de la cosa. En los contratos de comodato igual se está dando esa facultad de usar, de gozar, ¿no? Te presto mi casa durante un año, ese contrato de comodato que asegura el uso, el goce, el disfrute. En esos contratos con efectos obligatorios no hablamos de derechos reales, ¿no? Sino hablamos de obligaciones de hacer o no hacer, de prestar un servicio, de realizar una abstención. En los contratos con efectos reales, aquí sí vamos a hablar de esa tradición de la cosa, ¿no? Y se va a traducir en esa transferencia o constitución de un derecho real. En estos contratos con efectos reales igual se tienen que cumplir requisitos, ¿no? Que el objeto exista, así sea en el futuro, que sea determinado o determinable, que esté dentro del comercio humano, que sea de propiedad de quien lo transmite. Ejemplo de estos contratos con efectos reales tenemos, por ejemplo, en el caso de la transferencia de un departamento en propiedad horizontal, ¿no? Está de moda ahora que se hagan estas construcciones de edificios. El departamento no existe, ya está vendido. Así se hace, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los señores Careaga que han construido muchos edificios en propiedad horizontal y otros más, ¿no? Que venden estos departamentos sin siquiera existir. Y esa es la característica o requisito que también tiene que cumplir estos contratos con efectos reales, ¿no? Que el objeto exista, así sea en el futuro. Sin embargo, en el contrato se estipula que ese departamento se construirá en 100 metros cuadrados con 3 habitaciones, una cocina, su baño y así, y será determinable, ¿no? Ese departamento se va a construir en un terreno ubicado en la calle Junín 126, que tendrá además espacios comunes como la escalera, tendrá una piscina donde todos los que habitan en ese edificio podrán disfrutar, ¿no? Espacios propios y espacios comunes. Está dentro del comercio humano, sí, estamos hablando de un derecho real, de la transferencia de ese título de propiedad, de la transferencia de ese departamento, que sea de propiedad de quien lo transmite. Quien realice ese contrato tendrá que ser el titular, tendrá que fungir como propietario en derechos reales, ¿no? Estos contratos
que tienen estos efectos reales, lo tenemos en el 521 del Código Civil, que señala, en los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles, ¿no? Aquí nos habla que ese derecho real, que esa transferencia de la propiedad tiene que ser determinada, determinable, ¿no? En cualquier contrato real, que se traduce en la entrega de la cosa, ¿no? En los contratos, por ejemplo, de depósito, en los contratos de prenda, estamos hablando de derecho real. Tenemos que entregar la cosa para que se perfeccione ese contrato. No solo el consentimiento, sino la entrega de ese bien mueble o inmueble, porque estamos hablando de derechos reales que se traducen en la transferencia o constitución de ese derecho, ¿no? La fuerza de los contratos, ¿a qué se refieren? El 519 del Código Civil nos señala que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley. Aquí nos está hablando de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, ¿no? Que descansan también en ciertas consideraciones de orden moral, económico y social. ¿Qué se refiere esto? A que si hablamos de la autonomía de las partes se están obligando, se están reatando a cumplir una prestación, ambas partes, ¿no es cierto? Y se espera que esas prestaciones que se prometieron en el contrato sean cumplidas. El hecho de que no se cumpla se traduce pues en algo inmoral, ¿no? Que va en contra del empeño de la palabra. Y muchas personas tienen esa ideología, ¿no? Aunque no firman el contrato, aunque están pasando en una situación difícil, siempre tienen esa voluntad de cumplir su palabra, ¿no? Porque se considera que el incumplimiento es algo inmoral. También afecta al orden económico. El incumplimiento de un contrato afecta a la economía de alguna de las partes. Hemos dicho que la mayoría de los contratos, las partes que buscan un rédito económico, un beneficio económico, a excepto de estos contratos a título gratuito, ¿no? Y también afecta al orden social porque se está afectando lo que es el nacimiento de ese contrato a la vida jurídica y a que puedan los efectos ser oponible a las partes y a terceros, ¿no? Ese deudor está constreñido por el interés moral, económico y social a cumplir su obligación, a cumplir su palabra que ha empeñado en ese contrato. Pero esta fuerza de ley de los contratos, esta autonomía de las partes contratantes, está también limitado, tiene sus excepciones. Esa excepción lo encontramos en el 581 del Código Civil, que establece que si en un contrato, si se firma un contrato y en el cumplimiento del mismo suceden acontecimientos que tornen la prestación de una de las partes onerosa, imposible de cumplimiento, no quiere decir que por la autonomía de las partes contratantes, que por haber suscrito un contrato, la parte tenga que cumplir sí o sí, porque estamos hablando de un acontecimiento ajeno a la voluntad de esa prestación que se torna tan onerosa que no podrá cumplir. Entonces tendrá que acudir al 581 y establecer y entablar una demanda de resolución del contrato por excesiva onerosidad. Esa fuerza de los contratos, esa fuerza que ejercen las partes al constituir un contrato entre sí, no es absoluta, también tiene sus excepciones. El 688 del Código Civil igual nos muestra una excepción. El contrato de arrendamiento tiene como plazo máximo 10 años. Por voluntad de las partes, no puede ser que ellas establezcan un contrato de arrendamiento por 12 años o por 15 años. La ley está estableciendo una excepción a esa voluntad de las partes contratantes, ¿no? Por imperio de la ley, esa excepción se cumplirá, ¿no? Las partes no pueden alegar a cuenta de su autonomía contractual, fijar términos que la ley no lo establece, ¿no? El 715 también nos habla que cuando el dueño de casa, cuando el propietario pague una suma, un precio catastral mayor, ¿no? En el impuesto, porque los impuestos van subiendo cada año, entonces podrá
subir ese precio, ¿no? Pero de arrendamiento, pero que no podrá subir más del 10% de la tasa de la tasación comercial, de la tasación catastral que ha pagado en su impuesto. Ahí está también limitando esa facultad de ese propietario a subir su arrendamiento al precio que a él le dé la gana, ¿no? Le está diciendo, si bien tu valor catastral ha subido, entonces puedes subir también tu arrendamiento, pero que no pase del 10% del precio catastral que has pagado. Le está poniendo un límite. Esa voluntad de las partes contratantes está limitada también por imperio de la ley. Tiene sus excepciones. No es que se va a cumplir a rajatablas porque así se les pegó la gana a las partes. Tienen que respetar lo que nuestra legislación establece como excepciones a esa voluntad, a esa autonomía contractual que tienen las partes. La disolución, el 519 nos habla de esa disolución amistosa, ¿no? Podrá ser de dos formas, por mutuo acuerdo, ambas partes están de acuerdo en resolver ese contrato porque ha sucedido acontecimientos que impiden el perfeccionamiento o la continuidad del mismo, o cuando en el mismo contrato constituido una de las partes se atribuye esa facultad de poner fin al contrato. El 525 del Código Civil establece si una de las partes está autorizada por el contrato para rescindirlo, solo puede hacerlo si éste no ha tenido principio de ejecución, pero podrá ejercerse esa facultad posteriormente en los contratos de ejecución continuada, sin embargo no alcanzará las prestaciones ya ejecutadas o en curso de ejecución. Queda a salvo todo pacto contrario. En los contratos de anticrético, generalmente se pone, ¿no? Se establece el término para el contrato de un año forzoso, que sí o sí tiene que cumplirse, y un año voluntario, dice, ¿no? Previo acuerdo de partes, o puede establecerse ahí por voluntad del anticresista, se podrá dar continuidad al contrato por un año más. En este caso, esa disolución, esa revocación o esa continuidad se le está atribuyendo ya sea a las partes contratantes o ya sea al anticresista o ya sea también al propietario. Entonces, esas formas existen de disolver para el contrato, ¿no? Sea por voluntad de ambas partes o voluntad atribuible a uno de ellos. Y también la disolución o revocación unilateral no prevista en el contrato. Si no se establece una forma de disolución, de revocación en el contrato, de continuidad, entonces esta será sujeta a la libertad individual. En los contratos de mandato que nos establece el 827 del Código Civil, establece que cuando el mandatario, por ejemplo, ya no quiere seguir representando al mandante, este podrá revocar, ¿no?, ese contrato de mandato. Lo mismo sucede con el mandante cuando ve que su mandatario no le está representando de manera adecuada, cuando ya hay desconfianza, porque ese contrato de mandato se traduce en la confianza que se tienen las partes, ¿no? Una persona puede dar un poder a un abogado para que le represente en su juicio de divorcio, pero resulta que el mandante se da cuenta que el abogado no hace su trabajo, es más, había sido amigo íntimo del abogado de la otra parte, empieza la desconfianza. Entonces, ese mandante podrá revocar ese contrato de forma unilateral. No es que las partes están obligadas a dar cumplimiento definitivo a ese contrato. Estos contratos también pueden ser disueltos, no se les puede obligar a las partes a seguir atados, ¿no? También les puedo poner el ejemplo de los contratos de trabajo, ¿no? Cuando yo trabajaba en una entidad financiera, había una asesora de créditos que no cumplía su trabajo, ¿no? Es más, se le hizo la invitación a que renuncie, pero ella dijo, yo no voy a renunciar, si quieren despídanme. Así que, bueno, por no pagar los beneficios sociales del desahucio, esta entidad financiera no la despedía, ¿no? Pero finalmente llegó un momento donde ya no la aguantaban y decidieron despedirla. Pese a que tuvieron que pagar el desahucio, los beneficios sociales, que es esto a lo que huyen, ¿no?, las entidades financieras y toda institución procura no pagar esos beneficios. Y por no pagar esos beneficios, muchas veces deciden aguantar a ese trabajador, ¿no? Porque los trabajadores ahora tienen más derecho que los empleadores.
En virtud a esa libertad contractual de que las partes no pueden continuar reatados, cualquiera de ellas puede desvincularse de esa relación contractual que han suscrito, ¿no? Así también podrán acudir a la resolución judicial, como ya hemos dicho, ¿no? En caso de que en el transcurso del contrato se tornen onerosa la prestación o hay acontecimientos que obliguen a las partes a ya no seguir juntos cumpliendo ese contrato, podrán disolverlo por mutuo acuerdo o de forma unilateral o finalmente acudir a la vía judicial y pedir esa resolución del contrato, daños y perjuicios, lo que mejor les convenga, ¿no? La relatividad de los contratos. ¿A qué se refieren? Sus efectos solo repercuten en favor o en contra de las partes contratantes, no afectan a terceros. El 523 señala, los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por la ley. Aquí los obligados son los que firman el contrato, ¿no? Los obligados originarios. En ellos van a recaer esos efectos del contrato, que hemos dicho que son los efectos del contrato, esos derechos y obligaciones que generan, ¿no?, los contratos. No va a afectar a los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Son aquellos que no participan directa ni indirectamente en el contrato. No les afectará esa suscripción del contrato que realicen los obligados originarios, pero esto también tiene su excepción. Tenemos a los terceros relativos y a los terceros absolutos. ¿Quiénes son estos? Los terceros relativos son aquellos que no participan directamente ni han participado indirectamente a través de un poder en el contrato, pero sus efectos les alcanza, les llega. Ejemplo de esto, los causavientes a título universal y los causavientes a títulos particular. ¿Quiénes son los causavientes? Los causavientes son aquellos que heredan esos derechos, esas obligaciones del causante, ¿no? Los causavientes a título universal son los herederos, los que reciben del de cuyos todos esos derechos, todas esas obligaciones, ¿no? Están sustituyéndole en sus derechos y obligaciones, están tomando del causante esos derechos y obligaciones. Y los causavientes a título particular son los que reciben esos derechos o esas obligaciones, pero de forma particular. No como los anteriores que reciben todo, ¿no?, a título universal. En los particulares reciben determinados derechos o determinadas obligaciones. Ejemplos de estos terceros relativos. Un padre viene aquí a dejar a su hijo para que estudie en la universidad, decide realizar un contrato de anticrético, ¿no?, con un dueño de casa, y en ese contrato, ¿quién está suscribiendo? Ese padre y ese dueño de casa. Son los obligados originarios. ¿A quién va a beneficiar esa habitación, ese departamento? A su hijo de ese señor que ha venido del campo a suscribir ese contrato de anticrético. Si se dan cuenta, los obligados originarios suscriben ese contrato de anticrético, pero ¿a quién le va a alcanzar esos efectos? Al hijo que se va a quedar aquí a estudiar en la universidad, quien va a habitar esa habitación o ese departamento. Esos efectos del contrato de anticrético le está alcanzando, ¿no? Otro ejemplo, en los contratos de seguros de vida, el asegurador se compromete a pagar una indemnización tras la muerte del asegurado. Los beneficiarios, ¿quiénes pueden ser? La esposa, los hijos. Ellos no han suscrito el contrato de seguro. Sin embargo, los efectos de ese contrato de seguro les alcanzarán, ¿no? Serán beneficiarios de una indemnización. O un contrato de compra-venta donde una persona decida transferir ese inmueble estando en el hospital, va el abogado, va al notario, ahí en el hospital, en su lecho de muerte, es una necesidad apremiante para pagar los gastos del hospital, ¿no? Y en el contrato establece que ese dinero será depositado a la cuenta de su hijo mayor, ¿no?, quien tendrá que hacerse cargo de todos los gastos y con el resto asegurar
a la familia. Aquí el contrato de transferencia de ese bien inmueble lo está haciendo ese padre en el hospital enfermo con el comprador. Sin embargo, ese dinero le alcanzará a su hijo, ¿no? Su hijo será un tercero relativo. Y en los terceros absolutos, sus efectos no les alcanza. No participan ni directamente ni indirectamente en la suscripción del contrato. Sus efectos no les alcanzan. Sin embargo, estos tienen que reconocer la existencia de ese contrato. ¿A qué se refiere? En los contratos de matrimonio, ambas parejas, tanto la mujer y el hombre, muestran a la sociedad de ese contrato que están unidos, que son parejas que han constituido matrimonio. No les va a afectar al resto, ¿no? Pero sin embargo, el resto reconoce la existencia de ese contrato nupcial que han hecho, ese contrato de matrimonio. Se dan cuenta la diferencia entre estos dos terceros relativos y terceros absolutos. A pesar de que los terceros relativos no participan en la celebración del contrato, se benefician o perjudican en sus efectos. Ya lo hemos explicado, por dos razones. El artículo 524 del Código Civil nos habla del carácter legal. La ley está diciendo que esos efectos les va a alcanzar a esos terceros relativos y nos dice, se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causavientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato. Aquí el 524 de forma legal señala que quien contrata lo hace para sí o para sus herederos, ¿no? Por carácter legal, esos efectos de los contratos les va a alcanzar a los terceros relativos, pero da la posibilidad de que las partes pongan un candado a esa extensión de los efectos del contrato, haciendo una estipulación, un convenio, estableciendo una cláusula, por ejemplo, en un contrato de préstamo de dinero que realicen entre hermanos, ¿no? Pueden establecer en la cláusula, en virtud al 524, imponer un candado entre ellos, ¿no? Que nadie sepa del préstamo de dinero que yo te estoy prestando. Si me pasa algo a mí, no le vas a cobrar a mi esposa o no le vas a pagar a mi esposa. Esto es entre tú y yo. Si tú logras conseguir el dinero en el plazo establecido, me pagas. Si no logras conseguir ese dinero, no le vas a pagar a mi esposa, no le vas a avisar. Están conviniendo que esos efectos no le lleguen al resto, es más, que ni se enteren, ¿no? Que el contrato quede entre ellos, que ese acreedor no tenga la posibilidad ni siquiera de cobrarle a su esposa o a sus hijos, ¿no? El contrato se va a cerrar entre ellos. De acuerdo al 524, las partes pueden convenir eso, que los efectos del contrato no les afecten a los herederos, a los causavientes. Es como poner un candado a esa extensión legal que hace la ley respecto a los efectos del contrato que les pueden alcanzar a los terceros relativos. Y de carácter doctrinal, porque la doctrina señala una extensión al principio de continuidad de la personalidad del de cuyos, ¿no? Hemos dicho que el causaviente se coloca en su lugar y lo reemplaza. Esto nos dice la doctrina, ¿no? Pero, en todo caso, si quisiéramos poner un candado a esos efectos de los contratos, aplicaríamos el 524 de nuestro Código Civil. ¿Y qué es un acreedor quirografario? Es también un tercero relativo. ¿A qué se refiere, no? Estos acreedores quirografarios no tienen una garantía, una prenda específica. Ese crédito que han otorgado no tiene, por ejemplo, en el contrato donde diga que el deudor garantiza ese crédito con su inmueble ubicado en la calle Bolívar de 200 metros cuadrados, que en caso de incumplimiento además renuncia al proceso ejecutivo y se someterá al proceso coactivo. Esa garantía es específica, ¿verdad? Está dando su inmueble ubicado en la calle Bolívar como garantía, pero en este caso de los acreedores quirografarios, esa prenda, esa garantía es general. El deudor garantiza con todos sus bienes habidos y por haber, presentes y futuros. No especifica cuál bien. Esto generalmente se coloca en personas que no tienen bienes inmuebles o no tienen bienes muebles con qué garantizar específicamente, ¿no?
Lógicamente, en contrato de préstamos entre particulares, porque el banco no te va a soltar ningún peso si no tienes una garantía específica o si no traes a un garante que tenga su bien mueble o su bien inmueble inscrito en derechos reales o en tránsito, ¿no? Tiene que haber una garantía específica para las entidades bancarias, pero en este caso del acreedor quirografario la garantía es general, los bienes presentes y futuros, ¿no? Y se perjudican o benefician, dicen, ¿no? Con los contratos celebrados por sus deudores. ¿A qué se refiere esto? En el caso del acreedor quirografario, si tiene la mala suerte de encontrarse con un deudor que le ha prestado dinero a él y que además va a ir a realizar otros préstamos con otras personas, el perjuicio, el detrimento que haga de su patrimonio o en caso de que aumente su patrimonio, le va a afectar al acreedor quirografario. Porque si este deudor está haciendo desaparecer sus bienes, ¿con qué va a cobrar? Ya, no estoy jugando con ella. Me va a atención, no me hagas. Dios, por favor. ¿Con qué va a cobrar si se está deshaciendo de sus bienes, no? A eso se refiere, que los actos que vaya a realizar ese deudor le van a beneficiar o le van a perjudicar. También es un tercero relativo que donde los actos, donde los contratos, los actos jurídicos que haga ese deudor le van a alcanzar sus efectos a él, ¿no? A eso se refiere con el acreedor quirografario. Hemos terminado con el tema del día de hoy.